Estudios de la geomorfología. La geomorfología es el estudio de la superficie de la Tierra. La geomorfología es, por tanto, el estudio de la forma, estructura o forma de la superficie de la Tierra. La geomorfología es la ciencia geológica que estudia la configuración general de la superficie de la Tierra, especialmente el estudio de la clasificación, descripción, naturaleza, origen, procesos y desarrollo de los accidentes geográficos actuales y sus relaciones con las estructuras geológicas subyacentes. Los accidentes geográficos son características de la superficie que juntas forman la superficie de la Tierra. Incluyen características amplias como cadenas montañosas, mesetas o llanuras, y características de pequeña escala como colinas, valles, laderas, cañones o abanicos aluviales. Sin embargo, los especialistas en esta parte de la geología no se apegan a la descripción, sino también intentan explicar el origen de los accidentes geográficos. Aunque se hace de forma natural, este es un salto tremendo, porque pasa del dominio de la ciencia al de la historia. Las reglas de la historia son diferentes a las de la ciencia porque la historia requiere más supuestos sobre cómo fue el pasado y, por lo tanto, introduce una mayor incertidumbre. Ya que no hubo observadores para describir los procesos, los dos supuestos dominantes de la geomorfología secular son el tiempo profundo y el uniformismo. La geomorfología también incluye el estudio del fondo del océano, incluida la batimetría, o sea, la profundidad, la forma y la relación con otros accidentes geográficos. De especial interés son los márgenes continentales y sus características. Aunque todos vemos, vivimos y disfrutamos de las características de la superficie de la Tierra, es sorprendente lo inconsciente que somos de los misterios que rodean su formación. Las montañas, llanuras, valles fluviales, cañones y desiertos son lugares asombrosos. Espero que este video y a lo largo de muchos otros videos que vamos a hacer les abra los ojos y les haga verlos bajo una luz completamente nueva. Específicamente, espero que vean la necesidad de examinarlos desde la perspectiva de un nuevo paradigma. Un ejemplo de un accidente geográfico inexplicable es la cordillera. Las cadenas montañosas pueden ser pequeñas, varios cientos de metros de alto o solo varios cientos de kilómetros cuadrados de área, o pueden ser altos como los Himalayas del sur de Asia Central, decenas de miles de metros de altura y cientos de miles de kilómetros cuadrados de área. A pesar de ser quizás el accidente geográfico más destacado de todos los continentes, aún se desconoce el origen de las montañas. Los geomórfos evolutivos, como Ollier y Payne, escribieron un libro provocativo en el 2000, mecanismos propuestos para la elevación de las montañas, ninguno de los cuales puede demostrarse. La mayoría de los científicos hoy en día explican las montañas utilizando la teoría de la tectónica de placas, aunque los mecanismos reales son especulativos y a menudo no convincentes. Estos geomorfólogos evolutivos admiten que la tectónica de placas rara vez explica las montañas. Otros accidentes geográficos son también difíciles de explicar. Existen mesetas en toda la Tierra. Muchos son restos de erosión formados a partir de capas horizontales de rocas sedimentarias. Otros fueron tallados en estratos sedimentarios inclinados. Pero lo que es difícil de explicar es el hecho de que muchos de estos se cortan suavemente a través de las capas sedimentarias alternas, duras y blandas. En otras palabras,
la superficie lisa de la meseta o de las planicies no varía con la dureza de las rocas subyacentes como debería. Por lo general, la erosión es más rápida y extensa en rocas blandas que en rocas duras. Entonces deberíamos esperar una superficie de valles y crestas alternas, no una meseta suave. ¿Por qué las rocas sedimentarias sumergidas de dureza variable debajo de la superficie se cipellarían igualmente? Estas superficies relativamente planas y lisas se denominan superficies de aplanamiento o de erosión, que a menudo se usan indistintamente. Es probable que las mesas formadas sobre capas sedimentarias horizontales también sean superficies planas, pero su origen es más difícil de demostrar. Superficies planas o lisas, mientras que las superficies erosionadas o rodantes. Ningún geomorfólogo ha podido explicar las numerosas y grandes superficies planas de la Tierra. Otro misterio es la existencia de superficies planas a lo largo del borde de las montañas, crestas o mesetas. Estos se llaman frontones o piemonte. En México les llamamos las faldas de las montañas. Son características comunes. Como otros accidentes geográficos, los frontones no se ven formándose hoy. Por tanto, el axioma del uniformismo no se aplica. El uniformismo predice que hoy veríamos formarse todos estos accidentes geográficos. Lo que observamos es lo contrario. Los frontones están siendo destruidos por la erosión. Para los geólogos uniformistas, los frontones son otro misterio de la geomorfología. La naturaleza curiosa y ubicua de este conjunto de accidentes geográficos ha desconcertado a los geólogos durante más de un siglo. Otra característica de los frontones y las superficies planas es la delgada capa de rocas redondeadas que a menudo se encuentra en ellos. Estas rocas son típicamente diferentes de las de la meseta subyacente o del campo circundante. Estas rocas redondeadas fueron depositadas claramente por el agua. El agua también fue el probable agente de erosión de las superficies subyacentes. Pero, ¿cómo podemos explicar el agua que deposita rocas en la cima de las mesetas altas? En ocasiones, quedan restos de erosión aislados y más pequeños en las superficies de planeación y en los frontones. Puede ser cualquier cosa, desde una roca aislada o una aguja hasta una pequeña montaña. A estos restos de erosión se les ha dado varios nombres, pero el nombre más general en inglés es Inselberg. Generalmente se llama Bornhardt en África o Monadnock en el este de Estados Unidos y Peña en España o México, como la famosa Peña de Bernal. Los Inselberg o peñas son otro rompecabezas de la geomorfología. Se supone que tienen millones de años, pero si son tan viejos, deberían haber sido erosionados hasta la nada, ya que las caras verticales erosionan más rápidamente que las superficies horizontales. Otra curiosidad geomorfológica se puede encontrar siguiendo los ríos. Los ríos y arroyos a menudo fluyen a través de montañas o mesetas en desfiladeros profundos. Parecería que el río o el arroyo erosionaron el cañón, lo que requeriría que el agua fluyera cuesta arriba. Para hacer el misterio más curioso, estos ríos a menudo eligen fluir a través de barreras cuando hay un camino cuesta abajo fácil alrededor de la barrera cercana. Estas características se denominan brechas de agua. Los geólogos y los geomorfólogos han desarrollado varias hipótesis, pero ninguna se ajusta bien a los hechos de campo. Desde las altas montañas hasta las profundidades del océano,
Los accidentes geográficos siguen siendo difíciles de explicar. Las características del fondo del océano también son temas de la geomorfología. En las aguas menos profundas nos encontramos con el primer misterio oceánico, un borde de rocas sedimentarias llamado margen continental. Se encuentran en todos los continentes e incluso en grandes islas que se extienden desde la costa hasta el océano. El margen continental está compuesto por una plataforma continental plana y ancha que de repente desciende por el talud continental hacia las cuencas oceánicas profundas. Los geomorfólogos y geólogos marinos no están seguros de cómo se formaron estas capas de roca sedimentaria, pero el paradigma del diluvio universal tiene una explicación fácil. Al igual que las brechas de agua, hay cañones erosivos que atraviesan el margen continental. Los cañones submarinos más profundos generalmente se originan en la plataforma continental y corren perpendiculares a los continentes. Tienen miles de metros de profundidad y decenas de kilómetros de largo. Algunos son más profundos que el Gran Cañón. El Cañón de Bering es incluso más largo que el Gran Cañón, tiene 445 kilómetros de largo. Al igual que otras características de los márgenes continentales, los geomorfólogos tienen dificultades para explicar los cañones submarinos. Un caso que pertenecía más específicamente a la geografía física era la controvertida cuestión del origen causal de los valles. Se observó que los valles eran de muchas formas. Algunos podrían atribuirse plausiblemente a la erosión de los arroyos que fluyen en ellos, pero la mayoría no. Por ejemplo, los valles secos de las colinas calizas del norte de Francia y el sur de Inglaterra eran como otros valles en forma, pero no contenían corrientes en absoluto. De modo que la erosión provocada por un repentino y violento torrente de agua en algún momento remoto a menudo parecía la explicación causal más probable de muchos valles. Los efectos bien atestiguados de las violentas inundaciones repentinas eran un persuasivo análogo a pequeña escala. Este es el primer capítulo, los misterios de la geomorfología. Iremos profundizando todo esto porque para entender cómo el diluvio universal formó la Tierra, formó los valles, las planicies, los frontones, los cañones, es necesario recuperar el paradigma del diluvio universal. Pero hay que explicarlo detenidamente, con ciencia y conciencia. Con ciencia y con conciencia, es decir, con datos, con hechos verificables y sin ideología, sino simplemente con hechos. Vamos pues descubriendo cómo las aguas del diluvio universal formaron la Tierra. Pero antes vamos a ver todas las dificultades que tiene la geomorfología uniformista para explicar la forma de la Tierra. Muchas gracias, seguimos adelante.